Hola, hola, hola. Muy bienvenidos a nuestro programa de Mujeres Hacedoras del día de hoy. Sí, estamos en nuestra 11ª temporada al aire por Cablevisión, Televisión Regional, Canal 19, todos los jueves de 18:30 a 19:30 horas. Y los sábados a las 20 horas, por supuesto, por el Canal 1 del Trébol. Hoy tengo un programa que no te podés perder porque tengo un invitado de lujo. El doctor Raúl Rodríguez, médico legista, director del Instituto Médico Legal de Rosario y además es subdirector de la Cátedra de Medicina Legal. Le vamos a estar preguntando todas esas cosas, viste, que uno hoy está pensando, ¿qué pasa con una autopsia? ¿Cuándo se debe hacer una autopsia? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuál es el rol que cumple un médico legista? Le vamos a preguntar cuál es la diferencia con un médico forense, porque estamos todos así medio como confundidos con estas cosas. Así que prepárate una rica tacita de té porque yo ya me voy con mi invitado a tomar el té. Hola, hola, hola. Muy bienvenidos a nuestro programa de Mujeres Hacedoras del día de hoy. Bueno, y como te contaba recién en la apertura de este programa de Mujeres Hacedoras TV, ya está aquí en la mesa conmigo el doctor Raúl Rodríguez. Él es director del Instituto Médico Legal de Rosario. Le vamos a preguntar un poquitito todo porque todas estas preguntas que me surgen a mí probablemente son las mismas que tengas vos. No porque nos haya tocado a lo mejor lamentablemente tener que llegar hasta el instituto por algún ser querido o lo que fuere, pero sí tenemos un imaginario también de lo que es la medicina legal, de lo que es la medicina forense, a través de mirar todas estas series que son fascinantes norteamericanas, que tienen de todo, que bueno, ahora le vamos a preguntar al doctor si acá nos estamos manejando con los mismos niveles. Bueno, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, por estar hoy aquí compartiendo con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo, Sonia, y muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar un poco, a ver, porque hay tanto que te quiero preguntar que no sé ni por dónde empezar. A ver, por donde quieras. Vamos a empezar a contarle a la gente qué es un médico legista, qué es el médico forense, si es lo mismo, porque viste que hay todo un fantasmón, dice, no, yo soy médico legista, no, yo soy médico forense, está el perito. A ver, contanos un poco. Perfecto, mira, vos, la verdad es que es interesante empezar por eso, porque el imaginario de la gente también no sabe que es un médico legista, que es un médico forense. Entonces me parece que es bueno empezar por eso. Te digo también, yo soy parte de la Cátedra de Medicina Legal, soy director de la carrera de posgrado en especialidad en Medicina Legal, así que desde hace mucho tiempo que estoy en esta rama de la medicina. Bueno, te cuento. El médico legista es una especialidad médica. Bien. O sea, nosotros nos recibimos de médicos en la Universidad Nacional de Rosario o en cualquier otra universidad, y después tenemos que hacer una especialización. Algunos hacen traumatología, otros cirugía, cualquier otra especialidad. Y bueno, nosotros nos dedicamos a hacer la especialidad en medicina legal, que es la Cátedra de Medicina Legal. En este momento, te decía, soy parte de la Cátedra de Medicina Legal, donde formamos especialistas en medicina legal. Bien. Es decir,
el médico recibido tiene que esperar 2 años para hacer nuestra especialidad. Sale con el título de médico legista. Ajá. Después de hacer nuestro cursado, sale con el título de médico legista. Hasta ahí, médico con la especialidad en medicina legal. Bien. El médico forense es el médico que trabaja para los tribunales. Y estoy hablando de nuestra jurisdicción. En otros países, el médico forense es el médico que hace cualquier actividad médico-legal. Exacto. Pero en nuestro país, el médico forense es un cargo judicial. Entonces, ok. dividimos médico legista, que es el médico especialista en medicina legal, y médico forense, que es el médico que trabaja para los tribunales. Pero siendo legista. Siendo legista. Y ahora viene esto. ¿Qué es necesario para ser médico forense? Ser médico, ser especialista en medicina legal y rendir un concurso. Ah, ok. Entonces, médico con especialidad en medicina legal se anota, rinde el concurso, acá todos los cargos, y esto en todas las jurisdicciones de Argentina es lo mismo, Ajá. se rinde un concurso. Entonces el médico que gana sale como, ya ahí tiene el título o el cargo de médico forense. Excelente, excelente. Buenísima la explicación porque ahora queda claro, porque todo el mundo dice, no, pero a mí me vio el médico, un médico forense, el médico legista. ¿Y qué es? Bueno, lo dejaste realmente claro y qué importante que la gente de ahora en adelante pueda saber que en realidad ese médico forense es un médico legista que rindió para pertenecer justamente al staff, digamos, de los tribunales. Pertenece al foro. Al foro, exacto. Que puede ser el foro provincial o el foro federal. Los tribunales federales también tienen médicos forenses. Bien. No hay que confundir porque la gente a veces confunde. Nosotros también tenemos peritos médicos. Eso es otra cosa. Claro, es otra cosa, es verdad. Y también tenemos el médico de policía. Que es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Es un médico que trabaja para la policía. Nosotros en nuestra jurisdicción, el médico de policía tiene una función bastante importante porque es el médico que va al lugar del hecho. Claro, in situ. O sea, si alguien muere en la calle... ¿Quién va? Va el médico de policía, que tiene una formación médico-legal. También. Que es especialista en medicina legal. Bien. Nosotros, médicos forenses, trabajamos en el Instituto Médico Legal o en los tribunales provinciales de Rosario. También puede ser que los fiscales, en algún caso importante o que ellos consideren necesario, tenemos que ir a ese lugar del hecho. Pero habitualmente quien va al lugar del hecho, quien hace lo que se denomina el levantamiento de cadáver, es el médico de policía. Excelente. Que nos brinda toda la información. Claro, in situ. In situ. Ellos levantan toda la información con su equipo. Ellos pertenecen a un equipo criminalístico. Claro. Ese grupo criminalístico que está compuesto por todos los peritos, perito en rastro, perito fotógrafo. Que son los que marcan, ¿no? Que cuando uno ve, está la marca del cuerpo, si hubo una bala u otra cosa, o sea, ellos... Es lo que levantan los indicios en ese lugar del hecho. Es muy importante. Yo en mis clases en medicina legal siempre digo a los médicos de policía, la actividad de ustedes es importantísima. Todo lo que no se pudo hacer en ese momento ya no se puede hacer. Se pierde la prueba. Se pierde la prueba, se pierde el indicio. Es más, siempre les digo, hay que levantar todos los indicios y hay que hacer constar todos los indicios, aunque esos indicios después no signifiquen nada. Sí, aunque sobren o se descarten. Pero lo peor que puede pasar es que el médico o el perito en el lugar del hecho no levante el indicio que sería una prueba fundamental a los fines de la investigación. Claro, Raúl, por eso que a veces uno escucha que hay problemas o fallece alguien en un accidente o lo que fuere y dicen, no, pero esta prueba no la tomaron o se olvidaron, suponte, la billetera tirada no la buscaron o dejaron otra cosa y eso a veces se malinterpreta como que fue porque realmente
sucedió y no se dieron cuenta, o cayó alguien, porque la gente dice eso, ¿viste? Vino alguien y dijo, hasta acá porque es amigo de, o porque es primo, o sea, uno quiere creer que la medicina, más en esta parte, no debería ser así, más en un caso donde realmente hay una víctima que fuese porque la mataron o una, digamos en este caso, o una mujer por un femicidio, que pruebas con la sangre, que algunos te dicen, y no, pero vinieron como a los 10 días a buscar pruebas, o dejaron la casa y la gente entró y salió. Entonces, yo lo vivo con el fiscal también, ¿no? Bueno, con Nisman. Iba a nombrar eso justamente. Ese es un caso. A ver, yo no quiero entrar en detalles del caso de Nisman, porque no acostumbro a hablar de casos seguro, donde uno no participó. No tengo los elementos. Esto desde ya. Pero voy a hablar por lo que vi y lo que vimos todos. Es decir, no estoy hablando de algo que no se vio en filmaciones. Sí, sí. Está en el expediente incluso, que fue ventilado en los medios. Entonces hablo de eso, nada más. No me voy a meter profundamente, seguro, no conozco la causa. No corresponde tampoco. Pero sí, de lo que se vio, ocurrió esto que vos decís. ¿Qué es lo que pasó? Y algunas cosas no se hicieron bien, o no se hicieron de la manera prolija que se tenían que haber hecho. Exacto. Entonces, cuando vos ese lugar del hecho no lo trabajás con la prolijidad, con la asepsia y con la responsabilidad que hay que trabajarlo, significa. Entonces se abren un montón de hipótesis y las hipótesis caen en la duda. Y como decís vos, ¿qué pasó acá? Y alguien quiso encubrir un homicidio, alguien quiso que esto sea un suicidio y entonces avanzaron con una sola hipótesis, cosa que por supuesto que se está debatiendo y esto todavía no ha tenido un resultado definitivo, pero este mal accionar o este accionar, y no estoy hablando de que esto fue un hecho de corrupción. No, seguro, no lo sé, seguro. La verdad que sería aventurado. De desprolijidad, podés decir. Pero sí de desprolijidad. Claro. Siempre se trabaja así y a veces se trabaja así. Entonces, una de las cosas que creo que ha mejorado, y esto tengo que reconocer, que hoy se está trabajando mucho en lo que es la formación de los peritos. La formación de la gente que va a trabajar en ese lugar del hecho. Hoy se está trabajando a conciencia con elementos tecnológicos importantes. Por supuesto, estamos en Argentina, y digo estamos en Argentina porque estamos en la realidad. Vos hablabas hoy de estas series televisivas donde pero es maravilloso verla, el pelito y lo sacan, dice, tenía la tintura marca tal, entonces el peluquero... Es lo más, que a mí me atrapa ver eso, te digo la verdad, porque... Es interesantísimo, pero digo, algunas cosas, como todo lo que son las series... también están aumentadas. Ellos no la pifian nunca. Encuentran todo, sí. Y la verdad que no siempre es así. Eso sucede, claro. Pero se está trabajando bien, se está trabajando con responsabilidad. Hoy hay un equipo criminalístico, perdón que me meta en esto, ¿no? Porque, al contrario, sí, está genial. Hoy hay un coordinador criminalístico que antes no existía. Antes entraban los peritos y cada uno, de acuerdo a su capacidad, hacía lo que podía, pero bueno, con buena voluntad. Pero con falta de una formación técnica sólida. Hoy estos equipos criminalísticos ya tienen un coordinador, que es una persona que está formada y que es la que maneja el resto de los peritos. Claro, puede haber un protocolo a seguir. Ya hay un protocolo. Claro. Esto también es importante decirlo, a nivel nacional se está trabajando, se ha hecho un protocolo a nivel nacional de la Junta de Fiscales de la República Argentina. Hay un grupo que ha trabajado muy bien y ha sacado un protocolo de actuación en lo que es la investigación del lugar del hecho. Así que, ¿se está trabajando mejor? Sí. ¿Falta mucho por hacer? Sí. Pero bueno, empezamos a trabajar, que esto es importante. Seguro. Digo que es importante porque todo este proceso inicial de investigación, que si yo hago una mala investigación inicial, seguramente voy a llegar a un mal resultado pericial y voy a llegar a un mal resultado de un juicio. Tengo muchas posibilidades
de que ese debate judicial, que esa investigación judicial tenga un resultado eficiente y positivo. Y no se prolongue en el tiempo, porque a veces... A ver, porque claro, justamente, ¿qué pasa? Si yo trabajé mal, abre las posibilidades al debate y al cuestionamiento de la prueba. Claro. Y estas son chicanas que se utilizan de uno y otro lado. Cuando yo hice mal el levantamiento de una prueba, ejemplo, lo que es una cadena de custodia, yo levanté un indicio, pero ese indicio no lo tomé de la debida forma y no hice una cadena de custodia como correspondía. Entonces la parte que se ve perjudicada por la prueba, claro, los querellantes, por ese indicio, ¿qué dice? No. Está mal. Está mal. Lo plantaron ahí. Yo no tengo una cadena de custodia. Claro. ¿Cómo sé yo que ese indicio estaba en ese lugar y no lo pusieron? Claro, que eso es de lo que todo el tiempo se está hablando, bueno, del planteamiento de cosas para que la otra parte sea la culpable o bueno, o encontrar a otro culpable. Este juego jurídico, y hablo de juego sí, como, no por menospreciar, no, seguro, pero sí por el estamos accionar. hablando en un accionar, ¿no? Está la defensa que va a hacer todo lo posible por zafar a un posible o el imputado, el posible victimario. Claro. Y está el acusador que va a hacer todo lo posible por llegar a juntar pruebas y elementos para llegar a una condena. Sí, más por su ser querido, que fue... Y después tenemos la otra parte, que es el querellante. El querellante, claro. Que nuestro Código Procesal Penal permite hoy la presencia del querellante. La investigación está en manos del fiscal en la provincia de Santa Fe a partir del 2014, que se cambió el Código Procesal Penal de la provincia. La investigación está en manos de los fiscales. Antes estaban en manos de los jueces de instrucción o de los jueces correccionales. Hoy está en manos de un fiscal. Ese es el fiscal el que va a juntar todos los elementos que incriminan a una persona, los va a llevar a un juez y ese juez es el que tiene que definir en definitiva qué hace, si hace lugar a esta pretensión del fiscal o no, o rechaza la pretensión. Bien. Ahora, todo esto que ya vos estás hablando, ya pasa a que, bueno, ya el cuerpo llegó al Instituto Médico Legal y que ya ustedes actuaron. Entonces, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir un pequeño corte y luego me vas a responder qué pasa ahora, porque, a ver, ese cuerpo sin vida, ¿habla? Habla con sus pruebas. No te vayas, quédate que enseguida volvemos con nuestro programa de Mujeres Hacedoras del día de hoy con nuestro invitado especial, el doctor Raúl Rodríguez. Ya volvemos. Bueno, de regreso, bueno, los cortes son imperdibles, realmente le estamos sacando al doctor toda la información, todo el mundo pregunta porque realmente es un tema que interesa y mucho, porque es esto que por ahí uno no lo entiende, no sabe o escucha en los medios por casos que pasan, entonces siempre se siembra esta duda, ¿no? de cómo se hacen estas cosas. Pero bueno, lo dejé con una pregunta al doctor porque ya estábamos hablando de cuando estábamos ya llegando al tribunal, ¿no? Cuando ya ese cuerpo sin vida que no puede contar ni qué pasó,
se encuentra el médico que va a hacer la autopsia, esa persona y el viscerador, y ahí tienen que ver a ver qué pasó. Se golpeó, se cayó, lo empujaron, se murió cuando venía cayendo o cuando... O sea, todo eso, qué mágico, cómo, qué cosa que uno a veces no puede entrar, ¿no?, en la cabeza, porque decir, ¿cómo saben si se cayó o lo empujaron, ¿no? O sea, ¿qué determina en cómo el cuerpo estaba puesto? A ver, contanos. Bien, vuelvo a la preguntita porque me había quedado, los muertos hablan, o los cuerpos hablan. Y sí, hablan, dicen cosas. Claro, esto hay que saber interpretarlo. Claro. El cuerpo habla, pero tiene que estar el interlocutor que sepa el idioma del cuerpo. Claro. A veces el cuerpo está hablando y el interlocutor no sabe. Uno no busca lo que no sabe y si encuentra lo que no sabe, no lo interpreta como positivo. Claro. Yo puedo estar ante un cuerpo que me está hablando. Y esto es metafórico. No, seguro, porque te está mostrando. Es muy metafórico. El hablar es la demostración. Me está mostrando, ejemplo, una lesión. Esto Claro. que vos decías. Me está mostrando una lesión, una característica lesional. Entonces yo tengo que hacer la interpretación de cuál puede haber sido el mecanismo productor de esa lesión. Hay cuestiones, por supuesto, que no se pueden determinar. Y acá voy a ir a lo que en un reportaje dijo Luis von der Brieder, que es, o que fue hasta hace muy poco el director del equipo argentino de antropología forense, un grupo muy prestigioso de la Argentina, donde dijo que el perito, ellos son antropólogos, pero hacen antropología forense, y en esto también nos engloba a todos los peritos, el perito tiene sus límites. Y hay que saber reconocer esos límites también. Sí, un ser humano también. Claro. ¿Somos falibles? Sí. Claro que somos falibles. ¿Tenemos límites? Los tenemos. Tenemos el límite propio de nuestra expertise, de nuestra especialidad. Es un muy mal perito el que cree no tener límites y el que cree saberlo todo. Claro. Vos hacías una pregunta. A esta persona, ¿la empujaron o se cayó? Dificilísimo. Dificilísimo. Uno puede hacer interpretaciones, justamente en esto que yo te estaba diciendo antes, de acuerdo al diagnóstico de lesiones, de acuerdo a las características de esas lesiones. Si hubo lesiones de defensa en la caída, como una que persona intentó, que claro, luchó para no caerse. Apoyar los brazos. Habitualmente quien se arroja de altura en una acción suicida, es muy poco probable que tenga esas acciones También. de defensa. Claro. Pero las puede tener, yo no puedo descartarlo. A último momento. Al último momento Se arrepintió. Y puede pasar. Claro. Entonces, hacer un diagnóstico diferencial, si desde ese balcón o de esa ventana, que nosotros por eso se llama defenestración, que viene del término italiano fenestra. La defenestración es la caída de altura de una determinada altura, hasta 50 metros se dice, que en algunos casos es muy difícil poder evaluar y hacer el diagnóstico diferencial si se arrojó al vacío o la empujaron, o lo empujaron. A veces lo podemos hacer, pero no siempre. Claro. Estamos hablando de lesiones, hablamos de las lesiones producidas en un accidente de tránsito. Nosotros podemos decir qué lesión pudo haber sido la primaria, si hubo un golpe inicial, si hubo una proyección de ese cuerpo, si hubo una caída y un arrastre, o un arrollamiento. Claro. Que esas son las etapas en que puede sufrir un accidentado de tránsito, una víctima de un accidente de tránsito. El golpe inicial, Claro. que se puede ver porque es el traumatismo más importante que tiene, que habitualmente es en los miembros inferiores, que produce fracturas de miembros inferiores o de cadera,
Posteriormente aparece un traumatismo, que es cuando el cuerpo rebota contra el parabrisas o contra el techo del vehículo. Posteriormente aparece la proyección y las lesiones por arrastre. Si nosotros tenemos ese complejo lesional y lo podemos definir, entonces podríamos hacer una reconstrucción desde el punto de vista médico, qué es lo que pudo haber ocurrido. Lo mismo cuando estamos hablando de lesiones que producen la muerte en un homicidio. Un traumatismo de cráneo, una herida de arma blanca, lesiones que van asociadas a veces a homicidios que vienen después de un abuso sexual. Claro. Los disparos de arma de fuego, si fueron efectuados a corta distancia o a larga distancia. Si hay heridas de defensa cuando estamos hablando de las heridas de arma blanca. Si esta persona sufrió la herida desde atrás o de adelante. Parece increíble, Raúl, poder pensar en que ustedes, ¿no? Bueno, la preparación y todo para poder leer y estar diciendo todo esto. Lo mismo a veces desaparece alguien en el río y lo encuentran, no sé, después de 4 meses, 5, y te dicen, no, esta persona y tiene de fallecida 72 horas, 5 meses. ¿Cómo hacen saber ese cuerpo que ya está todo, digamos, deformado, que a veces, bueno, hasta las pirañas o los bichitos, la fauna intícola. Exacto. Y te dicen, no, pero tiene 5 días o 48 horas. Y ahí es donde a mí me nacen todas estas cosas vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Eso es interesante también. Y vuelvo a lo anterior, ¿no? Vuelvo al límite de nuestra expertise. Claro. Hoy está muy en debate y se está debatiendo mucho el tema de la definición del periodo postmortal, que hoy se lo denomina de esta manera. Antes se llamaba cronotanatodiagnóstico. Sí, exacto. Hoy se lo denomina periodo postmortal, que es exactamente lo mismo. Entonces, en algún momento a nosotros nos decían que las livideces cadavéricas, que son unas manchas que aparecen en forma gravitacional en las zonas declives del cuerpo, de color violeta, que la tienen la mayoría de los cadáveres, aparecen en un determinado tiempo. Media hora empieza un puntillado, después el puntillado se va formando una mancha, esa mancha cada vez se va haciendo más importante, que primero es móvil porque yo la aprieto y desaparece, después se va fijando, yo lo aprieto y ya no desaparece más, de acuerdo al periodo que tenga, al tiempo de evolución. Tenemos la rigidez cadavérica, que es cuando el cuerpo empieza a tener una rigidez muscular de músculos estriados y lisos, que aparece más o menos a las 2 o 3 horas, que tiene su periodo de estado, es decir, cuando mayor está la rigidez es alrededor de las 12, 14 o 16 horas, y empiezan a desaparecer cuando empiezan los procesos de putrefacción. Claro. Tenemos los signos de deshidratación, tenemos los signos de disminución de la temperatura, que también es importante. La temperatura normal de una persona es 37 grados aproximadamente, pero ¿qué pasa con la temperatura? Por eso yo también digo a veces, descenso de la temperatura, no siempre desciende la temperatura, fíjate vos. ¿Por qué? Porque una vez que la persona fallece, pierde su capacidad homeoterma. O sea, ya no puede regular su temperatura. Nosotros regulamos nuestra temperatura como el auto. Tenemos nuestro termostato, tenemos nuestro ventilador, que es a partir de la dilatación o contracción de nuestras arteriolas, arterias y demás, que hace que sea un radiador nuestro cuerpo. Entonces regulamos una temperatura a 37 grados, aproximadamente. Cuando la persona fallece, esa capacidad, que es una capacidad vital, se pierde. Entonces, ¿qué hace ese cuerpo? Toma la temperatura ambiente. Se equipara con la temperatura ambiente. Yo hago una pregunta. Claro. Si estamos en una casa o una casilla a 40 grados centígrados en una tarde de verano con un sol que me está pegando en las chapas, ¿qué temperatura va a tener ese cuerpo? Claro, vos lo tocás y decís, pero está vivo, está caliente. Está caliente. Está caliente. ¿Por qué? Porque se adapta a esa temperatura. Mirá vos. Entonces, por eso guarda con descenso de temperatura, siempre no. Entonces, para decirte todas las cosas que van apareciendo. Sí, que uno tiene que ir... Entonces, esa temperatura, después, ¿qué pasa? Sí, si estamos en un ambiente de 20 grados, 19 grados, va a ir descendiendo.
Hay un montón de tablas, que consideran este descenso de la temperatura. Esto es para decirte un poquitito algunas cosas que utilizamos nosotros justamente para evaluar el periodo postmortal. Lividez, rigidez cadavérica, deshidratación, disminución de la temperatura, que esto es lo semiológico, lo que nosotros podemos ver. Tenemos otras pruebas bioquímicas, por ejemplo, midiendo el cloruro de potasio o el potasio en el humor vítreo. Mira. Pero con todo esto, si yo hice bien todo este análisis, llego al 75% de eficiencia en ese rango de tiempo que yo puedo informar que ha ocurrido la muerte. Claro. Es decir, por más que yo tenga todo hecho de la mejor manera, siempre voy a tener un porcentaje importante donde no voy a poder tener precisión en cuanto a ese periodo postmortal. Entonces, por eso, los médicos forenses, y yo voy a decirte algo que también es un concepto. En esto, como en muchas cosas, la exactitud es inversamente proporcional a la experiencia y al conocimiento. Claro. Cuando me dicen a mí, esta persona falleció hace 7 horas 20 minutos, yo digo, me está mintiendo, no le creo, y ya no voy a creerle otras cosas. Claro. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Hay un rango, que ese rango es mucho más chico cuanto menos tiempo pasó desde que se produjo la muerte. Si ese periodo postmortal, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 horas, ese rango es mucho menor. Ahora, cuando yo voy pasando o cuando va pasando el tiempo de producida la muerte, ese rango debe ser obligatoriamente mayor, porque si no, corro el riesgo de equivocarme. Claro. Y una equivocación en este sentido es muy importante a los fines de una investigación. Claro. Si yo digo que esta persona falleció hace 36 horas, tenés que avalar. Y el posible imputado en ese momento estaba en otro lugar, yo lo estoy sacando de la investigación. Claro, porque no coincide. Esto es lo que pasó con un caso en Buenos Aires de Solange, no sé si se acuerdan, sí. Donde el debate justamente estuvo planteado en el tiempo, en el periodo postmortal. No se pudo demostrar por el periodo postmortal que hayan estado las dos chicas juntas cuando se produjo la muerte. Entonces, como la chica había salido a trabajar y el periodo postmortal incluía ese tiempo, entonces el beneficio de la duda dijo, bueno, esta chica afuera. Claro, que era su compañera. Y para demostrar un poquitito más esto, en el caso Nisman, vuelvo otra vez al caso Nisman. Fíjate que el caso Nisman, creo que la autopsia se hace, no sé si a las 24 horas o menos de producir la muerte. No, menos. Y había una diferencia horaria en el periodo postmortal muy importante. No sé si recordás que algunos dicen que murió a la noche, otros que murió a la mañana. Sí. Y eso que estamos hablando de la morgue judicial de Buenos Aires, cuyos integrantes tienen el máximo respeto mío. Y esto no estoy hablando de que, no estoy cuestionando el dictamen de los médicos forenses. Lo que estoy diciendo es la dificultad que a veces aparece y que uno tiene que reconocer y que uno tiene que informar también de esta dificultad. Claro. Porque si no, estaría desorientando al juzgador. Claro, porque, a ver, a Nisman lo encuentran, pero, claro, no había nadie como para llamar, suponte, porque alguien dice, bueno, entré y la encontré muerta, pero bueno, llegó el médico de policía o lo que fuera, trataron de reanimarlo porque era algo reciente. Esto a veces hay gente que vive sola y los vecinos empiezan a sentir olores raros y llaman, y hay una persona que a lo mejor hace 2 o 3 días que está fallecida. Entonces, claro, eso también, ¿no? Es el... A ver, por eso digo,
nosotros tenemos la posibilidad, en base a todos estos elementos que yo te estoy hablando, que son ciertos, yo no descarto la utilidad de todos estos fenómenos, que por eso están, que por eso se analizan, por eso se sigue evaluando estos fenómenos postmortales. Pero también digo que tenemos que tener mucho cuidado al momento de ser precisos en cuanto al periodo postmortal. Claro. Vuelvo sobre la frase. A más experiencia, menos contundencia. Es inversamente proporcional. Claro. Porque si yo me equivoco en esto, puedo entorpecer y desviar la causa, lo que es una investigación. Claro. Y ya del vamos. Y ya desde el vamos. Claro. Entonces saqué a alguien que era culpable. O incorporé a alguien que en realidad no estaba en ese momento. Sí, o a favor o en contra. Exacto. Y acá tenemos, y empezamos, vos, bueno, nombraste un caso, o nombraste casos que realmente son muy difíciles. Dentro de la ciencia de la medicina legal es un mundo apasionante. A mí me encanta cada vez. Te diría cada vez me gusta más, y me gusta más ahora que ya me estoy yendo, ¿no? Porque ya estoy terminando mi carrera, estoy a los fines, ya prácticamente en el final de mi carrera, y bueno, pero me sigue apasionando. ¿Por qué? Porque todos los días aprendo algo nuevo. Claro. Porque todos los días uno se da cuenta de que la experiencia tiene un valor fundamental. Porque uno se da cuenta que no todo lo que dice un libro es lo que uno ve en ese momento. ¿Qué le pasa a todos, no? Pero en esto ocurre mucho. Nosotros tenemos un río Paraná que, bueno, habrá sabido que muchos casos conflictivos realmente, que han tomado mucha trascendencia pública, donde no se pudo llegar a un diagnóstico. Pero no porque nosotros seamos cómplices, seamos parte de una mafia. No, es que no lo encontraron. Es porque el cuerpo que cae al agua y que está mucho tiempo en el agua hace un proceso de putrefacción. Como vos dijiste también, no solamente la putrefacción propia, y bueno, perdón porque por ahí esto puede llegar a sonar medio mal, pero bueno, el cuerpo empieza un proceso de putrefacción que es muy importante, donde ya no tenemos ni siquiera la posibilidad de hacer estudios histopatológicos. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo está mucho tiempo en el agua? ¿Por qué flota un cuerpo? Porque entró en putrefacción. Claro. Y porque los gases de putrefacción hicieron que ese cuerpo salga a la superficie. Si no entra en putrefacción, no sale a la superficie. Claro. Entonces, cuando el cuerpo emergió, es porque ya está en un estado de putrefacción. Entonces ya perdimos la posibilidad de hacer estudios histopatológicos de las vísceras. Claro. Y ya no tenemos, seguramente sangre no vamos a tener, y si tenemos sangre muy deteriorada. Bueno, no quisiera entrar en detalles, pero lo que vemos nosotros en un cadáver así es realmente muy difícil trabajar, y no lo decimos nosotros. En toda la bibliografía mundial hablan de que el diagnóstico de asfixia por sumersión es uno de los diagnósticos más difíciles que hay en la medicina legal. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque no tenemos órganos para hacer estudios histopatológicos. Porque no tenemos líquidos biológicos como para poder hacer un estudio toxicológico importante. En algunos casos por ahí algo tenemos. Sí, pero todo acotado. Pero todo acotado. Claro. ¿Qué nos queda? Nos quedan las diatomeas, un estudio de diatomeas, que este estudio de diatomea ha tenido vaivenes, ¿no? En algún momento se dijo que era la panacea en el diagnóstico de asfixia por sumersión, después bajó, nadie lo pedía, decía, no, esto no sirve para nada. Hoy estamos en el medio, ¿no? Hemos llegado a un equilibrio. Los españoles que trabajan muy bien en esto no solamente tienen diatomeas, sino que tienen estroncio. Miden el estroncio en el líquido que puedan sacar o en la médula ósea. Se tiene que buscar un lugar donde no tenga la contaminación propia del lugar. Y se ha llegado a tener un diagnóstico eficiente en no más del 53% de los casos. Fíjate vos. Claro, con todo. Con todo, ¿eh? Estroncio, diatomeas, estudio macroscópico del cuerpo.
Y nosotros a veces nos enfrentamos con esto. Y a veces la gente no nos entiende. Y yo ya digo, yo no voy a hacer un dictamen a medida de nadie. Seguro. Yo hago el dictamen a medida de mi convicción. Claro. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. Pero Seguro. es mi convicción. Seguro. Mi convicción, mi experiencia, que por supuesto puede ser falible, como dije al principio, puede ser falible. Pero por más presión que tengamos, Sí, porque si no, seguro. nosotros estaríamos actuando de una manera antijurídica. Y yo cuando juré trabajar en función de la verdad y de la justicia. Y hasta el último día que trabajé en el Instituto Médico Legal voy a hacer eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte porque va a quedar como el penado 14, haciendo señas. No te vayas, quédate que seguimos con este programa tan interesante del día de hoy. Bueno, te comento que el doctor lo vamos a molestar seguido porque esto se va por las ramas sin que uno se dé cuenta porque es tan amplio. Hay tanto desconocimiento, ¿no? Y creo que la gente hoy más que nunca está cada vez más interesada en saber, porque bueno, con todas las cosas que están pasando, es como que la medicina legal está teniendo una connotación, ¿no? Por todos los crímenes, todas estas cosas que están sucediendo. Ahora, contanos un poco cómo funciona el instituto. Sabemos que está en 3 de febrero y 27 de febrero. No, Avellaneda. Avellaneda. 3 de febrero de Avellaneda. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Están las cámaras? ¿El reconocimiento del cuerpo? ¿Los trámites? O sea, contanos de esa parte que sería de la forma que... O sea, ¿cuándo un cadáver ingresa? Porque no todos los cadáveres ingresan a una autopsia también. Así es. Bueno, muy buena pregunta porque a veces la gente desconoce y bueno, por supuesto esto... Nadie quisiera pasar por esta situación. No. Es una situación realmente muy tensa, muy dramática cuando la gente pierde un familiar y va al Instituto Médico Legal. Nosotros entendemos que es una desgracia, es un problema familiar para todos y nosotros también lo reconocemos. Más allá de que nuestra tarea tiene que ser aséptica, porque si no, no podríamos trabajar. Sí, me imagino. Yo siempre digo, no es que seamos inhumanos, que no tengamos corazón, que no tengamos sentimiento, pero lamentablemente tenemos que hacer una tarea. Alguien tiene que hacerlo. Y nuestra tarea, y digo también por nuestra propia salud psíquica, Sí, me imagino. tenemos que hacer permanentemente transferencias. Transferencias, es decir, yo tengo que olvidarme o sacar de lado lo que es la afectividad, ir a una actitud que tiene una actitud específicamente técnica. Y esto no quiere decir que nosotros no entendamos a la gente, ni que tengamos desprecio, ni mucho menos
consideración con la gente. Sí, sí, me imagino. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo ingresa un cadáver al Instituto Médico Legal? El Instituto Médico Legal ingresan los cadáveres que son derivados porque su causa de muerte es dudosa de criminalidad o es una causa de muerte violenta. Bien. Nuestro Código Procesal Penal así lo dice: toda muerte violenta y toda muerte dudosa de criminalidad debe ir a autopsia. Previamente, como había dicho antes, el médico de policía hace el levantamiento de cadáver. Ese cadáver ingresa ya con levantamiento de cadáver y con la orden del fiscal para hacer la autopsia. Nosotros trabajamos todos los días del año, feriados, sábado y domingo. Hacemos 2 turnos de autopsia, una a la mañana y una a la tarde. La autopsia requiere de un equipo. Está el médico forense, está el técnico eviscerador, está el fotógrafo, está el radiólogo y a veces contamos con otros profesionales, por ejemplo, los odontólogos forenses. Nosotros tenemos aparte que munirnos de toda la información que tenemos sobre lo que ocurrió. Antes de. Claro, porque si nos ingresa un cadáver y no sabemos qué pasó, lo más probable es que nuestra autopsia no tenga un resultado lo suficientemente eficiente. Claro. Entonces, munidos de esa información, normalmente las autopsias ingresan y en un corto periodo de tiempo, sea a la mañana o a la tarde, se hace la autopsia y el cadáver queda a disposición ya de sus familiares, a excepción de que nos queden por hacer algunos estudios complementarios que no se hayan podido hacer. Y algunos también el juez, ¿no? A veces dice... Al juez puede decirnos, pero habitualmente los fiscales, que son los que llevan adelante este proceso, habitualmente los fiscales nos preguntan a los médicos forenses si ya terminamos con todas las pruebas que habría que hacer sobre ese cadáver. Para entregárselo a la familia. Si es así, se libera el cadáver. En algunos casos incluso no se llega a tener una identificación. Y en algunos se equivocan. Acá no hubo una mamá que se equivocó con una chica. Fue muy conocido ese caso. Nosotros hacemos esa identificación. Claro. Ahora, quien está identificando tiene que firmar que esa es la persona que está buscando. Ahora, cuando hay dudas en la identificación, ya tenemos que ir a un estudio complementario que es el estudio de ADN. Claro. Se hace un estudio de ADN para saber realmente si estamos ante la presencia de, o si ese cadáver es la persona que se dice que es o no. Entonces, la verdad que es un proceso bastante dramático, porque es donde la familia, los afectos, los amigos o quien haya entrado a la identificación se encuentra con esa realidad, ¿no? Que no es para nada sencillo. Yo he estado en algunos, realmente creo que es el momento... más que hacer la autopsia. Más que hacer la autopsia, el momento que más pega, que más choca, que más duele, es eso. Y más cuando estamos hablando con chiquitos. En algunos casos, no queda mal decirlo hasta que a veces uno afloja, ¿no? Sí, pero claro, porque ya terminó la parte técnica, que es lo que vos decís. Ante la reacción afectiva. Claro. Y entonces dejó la parte técnica para ahí estar ya el corazón y ahí empezamos y la parte humana. A veces flaqueamos sí, también, claro, pero bueno, esto es así. Y después de eso queda liberado. Habitualmente son las cocherías las que retiran los cuerpos, se hace el velatorio. Y vos me habías hecho una pregunta antes. ¿Qué pasa? Porque a veces hay casos dudosos donde ya se realizó la autopsia, ese cadáver, esa persona es sepultada y después se reabre la causa por lo que fuere y hay que exhumar el cuerpo. ¿Qué más pueden sacar, no? Yo pienso, como Juanita que me está viendo, después que a lo mejor estuvo, no sé, a lo mejor meses y le vuelven a pedir una exhumación. ¿Ese cuerpo todavía me sigue dando información para ampliar lo que no se encontró? Bien, primero decirte esto. Nuestra autopsia está protocolizada. Nosotros tenemos un protocolo de actuación. Tenemos varios protocolos y esto también quiero decirte, desde que yo me hice cargo del instituto tenemos un protocolo de anatomía patológica, tenemos un protocolo de toma de muestras biológicas, tenemos un protocolo de muertes en custodia, tenemos un protocolo de femicidios. Bien. Realmente
empezado a trabajar con todo el grupo de forenses que realmente me acompaña, que son gente maravillosa, que todos tenemos ganas de trabajar, y hemos logrado articular un protocolo de actuación. También. Exactamente. Este protocolo de actuación lo que trata es de justamente evitar esa reautopsia. Se trata de buscar todos los elementos que sean necesarios de acuerdo a la causa de muerte y de acuerdo a los elementos que nosotros tengamos de ese lugar del hecho, para tener ya definido en esa autopsia todo lo que nos hace falta para poder iniciar la investigación y tener un resultado efectivo de nuestro informe de autopsia. Pero ¿qué puede pasar? Como vos decís, y que en algunos casos ocurre, puede pasar que alguien no esté conforme con nuestro dictamen. Puede pasar que alguien cuestione alguno de los estudios por más o por menos, o que el estudio no conforme a una de las partes. Entonces, en algunos casos se pide la exhumación de ese cuerpo. ¿Qué valor tiene la exhumación? Tiene un valor relativo y muy pobre, tengo que decirlo. Si yo voy a buscar una víscera después de 15 días, 20 días, un mes, ya esa víscera entró en un estado de putrefacción. Y yo ya no voy a poder hacer un estudio histopatológico sobre esa víscera, o sobre esa piel, o sobre esa lesión. Entonces, cuando estoy hablando de tejidos blandos, el resultado va a ser muy pobre, casi nulo. Nulo, claro. ¿Qué es lo que yo puedo seguir manteniendo? La estructura ósea. Tengo una fractura, claro, eso mira, me parece que estaba fracturado. Bueno, la exhumación nos va a servir. Claro. Ahora, en tejidos blandos prácticamente es imposible. Y cuando queremos hacer estudios toxicológicos también es muy limitado lo que nosotros podemos hallar en una exhumación. Por lo tanto, por eso digo, nosotros hemos trabajado en lo que es el protocolo de la autopsia. Todo lo que no se hace en ese primer momento, ya después es muy difícil. Casi te diría, es un acto irrepetible esa autopsia. Claro. Después voy a hacer una exhumación, pero seguramente el resultado no va a ser no va a arrojar demasiado. Y además, esto de también la familia, ¿no? Porque es volver a revivir toda una situación y tienen que volver a estar presentes y todo lo demás. Raúl, se nos fue el tiempo, pero quiero contarle a la gente, antes que vos le dejes un pequeño mensaje y un café por medio, te voy a volver a invitar porque nos quedaron un montón de temas. Quiero contarle a la gente que el doctor fue pionero en realidad con conseguir una multi-slide, ¿no? Para poder tomar, digamos, bueno, los estudios del cuerpo, ¿no? Que a veces había nada más que radiográficos y no eran a nivel ya internos, ¿no? Como una tomografía o lo que fuere. Así que, bueno, felicitaciones por esa visión, ¿no? Y por ese aporte para que todo lo que nos estás diciendo, eso contribuya a tener, bueno, esto de después que el cuerpo pasó ahí, dejarlo que descanse en paz y las cosas sigan adelante. Ahí tenés una cámara, lo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Bueno, primero agradecerte a vos por haberme permitido estar hablando de nuestro trabajo, que nuestro trabajo en muchas ocasiones y muchos años atrás, un trabajo oscuro, un trabajo que era una especialidad que nadie quería hacer. Yo siempre digo, cuando me decidí a hacer medicina legal, la gente me pregunta, ¿y qué vas a hacer aparte? Como que la medicina legal era una cosa así irrelevante, secundaria, donde, bueno, hoy, como también decías, la medicina legal ha formado parte hoy de todo lo que es la investigación, y el médico legista ya es importante. Ya los programas de televisión, no hay un programa de televisión que no tenga un médico legista, un médico forense hablando cuando existen casos así controvertidos y públicos. Y fundamentalmente yo lo que quiero decir es que la medicina legal tiene cosas muy apasionantes, como vos decías muy bien. Hay que trabajar mucho en esto, hay que tener visión de futuro. Esto que vos me hablabas de lo que es el multislide, el mundo, en algunos lugares, por supuesto, estamos hablando de lugares mucho más avanzados que nosotros, en otros lugares del primer mundo, ya se trabaja con lo que es la autopsia virtual.
La autopsia virtual donde se hace mediante estudios imagenológicos de alta resolución. Y nosotros acá en Rosario tenemos la posibilidad, y quiero agradecer también a Enrique Giavito, que es el jefe de TAC Multislide del Hospital Baigorria, que ha sido alumno nuestro en el cursado de médico especialista en medicina legal, que también se ha mostrado muy apasionado por esto, y entre los dos logramos articular la posibilidad de hacer TAC Multislide en algunos casos que son controvertidos, que son difíciles. Y bueno, no solamente eso, quería decirte que también contamos con la invalorable participación del equipo argentino de antropología forense, a partir de la participación de Juan Nóbile, un excelente antropólogo forense de acá, que es nuestro, que vive acá en San Lorenzo. Sí, San Lorenzo. Juan es una persona maravillosa, está trabajando con nosotros, y tiene unas ganas y un aporte, y hemos resuelto un caso últimamente que hemos encontrado un cadáver esqueletizado, y de ese cadáver esqueletizado encontramos los familiares, y él se preocupó y fue con la familia, y se hizo el estudio de ADN en Córdoba, y se han hecho un montón de cosas. Es decir, hay mucha gente que hoy quiere trabajar en función de la investigación y en función de hacer las cosas lo mejor posible. Yo entiendo que a veces la gente descree de lo que es... bueno, por supuesto, de todo lo que es institucional, no hablamos puntualmente de lo que es el Poder Judicial, sino el Poder Judicial, la escuela, el Poder Legislativo. La gente tiene desconfianza de todo. Pero a partir de esto les quiero decir al mensaje, nosotros desde el Instituto Médico Legal, y quiero decir también que los fiscales con los cuales trabajamos tienen una apertura muy importante, realmente trabajamos codo a codo con ellos. En equipo. Hay veces que no se pueden resolver los casos, y esto es cierto, somos falibles, somos limitados en algunas cosas, por supuesto. Pero tenemos primero que nosotros tenemos un equipo de gente que trabaja con mucho corazón, concientizada, con mucha responsabilidad. Tanto sea los 13 médicos forenses que componemos en las oficinas médicos forenses, como todo el personal administrativo, como todas las jefas de laboratorio. Nosotros tenemos un laboratorio de anatomía patológica, tenemos un laboratorio de unidad genética forense, tenemos un laboratorio de toxicología, y todos estamos trabajando en lo mismo. Estamos trabajando en pos de mejorar y de brindarle a la población y a la gente los mejores resultados. Gracias. Y bueno, nos despedimos con la frase que te digo siempre. Recordá, la necesidad no es una elección, pero ayudar sí. Hasta la semana próxima.